Vamos a iniciar entonces. Hoy va a ser un tema, compañeros, ya vamos a iniciar. El tema de hoy va a ser queratitis por herpes simple. Entonces, es un tema que sí es muy visto, pero muchas veces mal diagnosticado. Por favor, compañeros, ya iniciamos. Tomen asiento. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar entonces. Entonces, el tema de hoy es queratitis por herpes simple. Es un tema que sí lo vamos a ver muy frecuentemente. Hay que tener todas las bases de este diagnóstico porque tiene diferentes clasificaciones y en base al tipo de clasificación que está es el tratamiento. Va a variar un poco entre uno y otro. Entonces, importante acá es saber en qué momento o en qué estadio está para dar un correcto diagnóstico. ¿Ok? Avanzamos, por favor. Entonces, en cuanto a su definición y conceptos, es un virus de la familia Herpes viridae. Es un virus muy común, la mayoría de todos nosotros lo vamos a tener o ya lo tenemos, pero pues está de manera inactiva o latente, ¿ok? Entonces, los herpes virus comparten la capacidad de latencia y el virus permanece inactivo en las células. Además de eso, pues puede reactivarse, es decir, que una vez que nos dio, puede volver a pasar y volver a pasar y volver a pasar. Cada una de esas puede dejar algún tipo de secuela a nivel ocular. Puede ser desde algo leve hasta algo muy incapacitante y llegar a un tipo de ceguera corneal. ¿Ok? En cuanto a los tipos de virus, vamos a encontrar dos, uno y dos. ¿Ok? El tipo 1 es más frecuente en la zona orolabial, como podemos observar en esta imagen. Creo que todos ya la hemos visto y hemos observado algún paciente que tenga este tipo de lesiones. Son pequeñas vesículas que van una a la par de la otra, como ramificadas o como que parecieran una parra de uvas, ¿no? Y pues podemos encontrar el tipo 2 en los cuales encontramos ese tipo de lesiones que va a la zona más genital, pero no significa que uno no puede estar en la otra zona, ¿no? Entonces no se discriminan o no se autolimitan una con otra, pueden coexistir también. Avanzamos. En cuanto a la epidemiología, como les había mencionado, es una enfermedad muy común porque pues la mayoría de nosotros ya estuvo en contacto con este tipo de herpes y simplemente no se manifiesta, o sea, no tiene activación, no tiene alguna sintomatología en nosotros. Entonces la exposición es casi universal hacia la vida adulta. Probablemente si nos hacemos un tamiz o un screening, probablemente todos nosotros tenemos herpes. ¿Ok? Y en países desarrollados, cercanos acá como Estados Unidos, pueden encontrar que la ceguera pues va a ser una ceguera corneal sumamente importante. Y en Estados Unidos podemos encontrar estas cifras, alrededor de 24,000 casos nuevos por año, de los cuales muchos incluso quedan subdiagnosticados, mal diagnosticados o simplemente no tienen la atención oportuna y pues estos números todavía son más altos. 58,000 episodios anuales totales y 400,000 casos prevalentes. Creo que todos ya han tratado algún cuadro de herpes, pero como podemos ver o como vamos a ir observando en la clase, van a ser diferentes tratamientos dependiendo del tipo de clasificación que se encuentre. Avanzamos. Entonces, para iniciar, tenemos que saber un poco acerca de su ciclo. El ciclo del virus, primero vamos a tener pues el contacto inicial o la infección. Entonces, generalmente es asintomática, la mayoría de los pacientes ni siquiera se percata en qué momento fue su contacto, en qué momento fue. Probablemente fue en la infancia y pues ni siquiera nos damos cuenta de cuándo fue esto. Y se produce ya sea por contacto directo por secreciones infectadas y rara transmisión por fómites o aerosoles. Es decir, que sí se puede pasar a través de contacto como tipo indirecto por fómites. ¿Ok? Y en las fases del ciclo, número 1, va a haber la penetración, ¿no? Entonces el virus penetra en las células epiteliales. Posterior a eso, va a haber una replicación local, se va a empezar a multiplicar. Después de esto, hay entrada a las terminaciones nerviosas sensitivas. Posterior, hay un transporte retrógrado al ganglio trigémino y va a haber ahí una replicación inicial. Esa es la pregunta que les van a hacer la mayoría de los corneólogos o los que antes tuvieron la oportunidad de rotar con la doctora Nel. Siempre preguntaba este tipo de cosas. ¿Por qué ahí? ¿Por qué se llegaba a este ganglio? ¿Y a qué ganglio era? ¿Ok? Y posterior a eso,
pues tenemos el transporte anterior o la infección primaria ocular, que viene siendo más o menos un 6% de los casos, de los cuales la sintomatología viene siendo desde asintomática, es decir, el paciente ni siquiera se da cuenta cuando tuvo su primer brote, o puede ser algo tan sencillo como en piel y párpados nada más, que tenga unas pequeñas vesículas que el paciente tal vez lo refirió como un pequeño prurito y un episodio que ni siquiera se lo trató. Y después de eso pasamos a la latencia, que es el silencio de la transcripción en el ganglio trigémino. Es decir, que ahí pasa y ahí está ese virus de forma inactiva y simplemente ahí está. Más adelante vamos a ver ciertos factores desencadenantes que pueden provocar que esta enfermedad se manifieste. Y por último, la reactivación por los desencadenantes, que ya lo vamos a ver ahorita, y su replicación y la infección recurrente. Podemos avanzar. Como podemos observar acá, los sitios de latencia van a ser dos, principalmente el ganglio trigémino. Y en segundo lugar, vamos a tener la córnea, que también puede albergar cierta cantidad de virus latente. Y en cuanto a sus vías de diseminación, principalmente pues son contactos directos, o sea, el paciente toca su globo ocular, mano y luego a otro paciente y posteriormente se tocan los ojos y pues así se hacen los contactos, ¿no? Y la diseminación retrógrada de infecciones orolabiales hacia el ojo, ¿no? O sea, que también puede ser por un contacto del labio hacia ojos o simplemente por un fómite o una servilleta, entre otras cosas. Avanzamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la infección primaria? Las manifestaciones clínicas de estas, como menciona aquí, puede ser desde asintomático o puede generar algo como una blefaroconjuntivitis herpética, como pueden observar en esta imagen de acá. Se observan las pequeñas lesiones alrededor de todo el párpado, que pueden ir una a la par de la otra. En algunos casos el paciente sí lo refiere como mucho prurito, mucha comezón, una masa y sensación de cuerpo extraño, y en algunos otros pacientes no les genera mayor sintomatología. Y cursa sin cicatrización, es decir, pues que no le genera una marca o algo que nosotros podamos decir, ah, aquí pasó este evento, ¿no? Y en la conjuntivitis folicular unilateral, con frecuencia confundida como adenoviral, es decir, puede que el paciente haya dicho, no, me trataron anteriormente como con una conjuntivitis, ya sea viral, bacteriana, sobreinfectada, etc. Y los signos características, las vesículas en la piel, puede ser alrededor de todos los párpados, y las dendritas conjuntivales. Todos hemos observado la famosa imagen donde se ven los bulbos y las terminaciones nerviosas y cómo se ve y cómo se ve muy claramente, pero a veces son muy, muy chiquitas. A veces cuando empieza la primera fase inicial, se van a ver tan pequeñas que se puede incluso pensar que es algún tipo de QPS, algún tipo de laceración, algún tipo de abrasión pequeñita. Entonces, utilicen toda su magnificación en sus lámparas de hendidura para poder ver este tipo de patrones. Obviamente utilicen las tinciones que tengan a la mano. Si tienen fluoresceína, utilícenla. Si tienen rosa de Bengala, también utilícenla, porque esta también nos puede dar diagnósticos diferenciales entre una dendrita y una pseudodendrita. ¿Alguien sabe qué diferencia puede haber entre una y la otra? Los bulbos terminales, correcto. Entonces, y en la afectación corneal va a ser infrecuente. Si se fijan, es 3 al 5% de los casos primarios, ¿ok? Y en estos pacientes atópicos o inmunodeprimidos, posiblemente la afectación vaya a ser bilateral y grave. Es decir, esta es una enfermedad que también nos ataca cuando estamos pues en nuestro peor momento. Estamos inmunosuprimidos, tenemos alguna otra infección, ahí es cuando nos va a atacar y vamos a tener peores evoluciones porque pues estamos con nuestras defensas bajas, ¿no? Avanzamos. Entonces, las infecciones pueden ser recurrentes, ¿no? ¿Cuáles van a ser los desencadenantes comunes? Esto es lo que tenemos que preguntar nosotros y hacer nuestro hincapié en el momento de la exploración o del interrogatorio al paciente. Si ha tenido fiebres, pues si la paciente ha estado cursando con su menstruación, si ha estado en exposición a la luz solar, si ha ido a playas, si ha ido a cámaras de bronceado o incluso si ha tenido algún tipo de procedimiento como el crosslinking o el PRK o procedimientos de cirugía láser en córnea. El estrés emocional, que también ya sabemos que toda esa parte pues genera hasta cierto punto un grado de inflamación y pues también puede generar estas molestias. Y acá, el uso de análogos de prostaglandinas.
antes de que ustedes generen una receta de cualquier análogo de prostaglandina, siempre tienen que preguntar esto: si han tenido algún tipo de antecedente por herpes. ¿Por qué? Porque si ha tenido algún tipo de antecedente y ustedes le ponen el análogo de prostaglandina, lo predisponen a que tenga otro cuadro de herpes, ¿ok? Y inmunodepresión, si el paciente pues está tomando algún tipo de medicación que está generando este grado de compromiso. Obviamente nuestros pacientes del diario, que son los diabéticos, en especial si están descontrolados. Si un paciente diabético normal, sí tiene su riesgo, pero si está descontrolado, el riesgo todavía se aumenta. Y cirugía refractiva, PRK, LASIK, crosslinking o cualquier tipo de cirugía ablativa en córnea. En cuanto a los riesgos de recurrencia, pueden ser desde el 27% al año, 60% a los 20 años y el 83% va a tener más de un cuadro, ¿no? Es decir, el paciente llega con usted: doctor, esto me pasó hace 2 años, 3 años, tenía 18, etcétera, ¿no? Entonces ya el mismo paciente nos dice: tomé aciclovir, me pusieron sofivir, me dieron esto, esto y lo otro. Entonces, también hay que preguntar si es primera ocasión, segunda ocasión, qué tratamiento le dieron y si funcionó y cuál fue su seguimiento. ¿Por qué? Nos va a decir mucho cómo evolucionó ese paciente en su primera ocasión a cómo va a evolucionar en la segunda o en la tercera. Y si tenemos que ser más agresivos en nuestros tratamientos o si nos vamos, como quien dice, a las primeras líneas de seguimiento. Y la localización ocular afectada. La queratitis por herpes simple puede comprometer cualquier segmento ocular, como vamos a observar ahorita en las clasificaciones. En cuanto a las clasificaciones, vamos a encontrar dos grandes grupos. Después, a su vez, se van a dividir. Pero en esto, número 1, la queratitis epitelial y la queratitis estromal y la queratitis endotelial. ¿Ok? Muy importante, grábense esta imagen y grábense esta presentación, porque obviamente va a ser la pregunta de examen, pero la pregunta de examen también para su vida. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser diferente del epitelial al estromal y el endotelial. ¿Saben qué gran diferencia va a haber entre una y la otra, entre el epitelial y el estromal o endotelial? Perfecto, doctor. El uso de esteroides, correcto. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes en la fase o en la clasificación epitelial le colocan esteroides, lejos de ayudarlo, van a generar mucho daño en este paciente. Versus en la queratitis estromal o endotelial, si ustedes no le ponen el tratamiento, el proceso de recuperación va a ser lento o nulo. Entonces, por eso la importancia de saber en qué estamos, ¿no? Entonces, el epitelial va a ser causada por replicación activa del virus y vamos a encontrar las lesiones superficiales, vesículas, queratitis punteadas o placas opacadas. No sé si alcanzan a observar, tal vez no se ve tan claramente la imagen, pero pueden observar pues cómo van las ramificaciones, como que fuera un rayo, y en cada una de ellas pues se va derivando y haciéndose más grande. ¿Ok? Y pues puede ser también a nivel de párpados, que podemos encontrar también algún otro tipo de vesículas, pero la principal signo es este, ¿no? La queratitis epitelial, vamos a encontrar este tipo de lesiones ramificadas. Los episodios iniciales van a dar sensación de cuerpo extraño. El paciente, si es primera ocasión, va a acudir con ustedes y le va a decir: hay algo, una pestaña molesta, algo tengo dentro de nuestro ojo. Y pues sí, es esa sensación. Va a haber también en los episodios recurrentes, van a ser indoloros por la hipoestesia corneal. Por eso, cuando ustedes ya están tratando a un paciente de seguimiento ante este tipo de enfermedades, parte de las pruebas o exploraciones que tienen que realizar es el contacto directo con la córnea. Saben que la córnea pues, va a tener una gran cantidad de terminaciones nerviosas y que pues, va a tener mayor sensibilidad. Al tener afectaciones ya recurrentes, tenemos este grado de hipoestesia. Entonces, esa prueba también les va a ayudar a saber si es algo nuevo o si es algo recurrente, ¿no? Esto lo pueden hacer a través de un cotonete hisopo, haciendo un contacto directo hacia la córnea. Claramente no haber puesto algún tipo de anestésico, porque si no ya su prueba tiene algún grado de sesgo. Y la fotofobia por inflamación asociada. El paciente va a llegar con que le molesta mucho la luz, es muy incómodo, incluso la exploración se vuelve algo tediosa porque al paciente le molesta mucho la luz.
Y en la segunda parte que tenemos tanto el estromal como el endotelial, va a ser de origen inmunitario con o sin replicación viral e implica mayor riesgo de cicatriz y pérdida visual. ¿Ok? Avanzamos. Entonces, en cuanto a los tipos de queratitis epitelial herpética, que es como que dice la primera parte, vamos de superior hacia inferior o superficial a profundo, vamos a encontrar primero la úlcera dendrítica. Entonces, las mismas lesiones ramificadas que les había enseñado anteriormente son las que pueden observar allá en aquella imagen y con los famosos bulbos terminales, ¿no? Se ven esos pequeños como rayos que van creciendo y que se van ramificando y los bordes de las células van a ser infectadas y grisáceas. Si ustedes tienen el alcance de utilizar doble tinción, fluoresceína y rosa de bengala, todavía genera más relevancia y todavía pueden tener más fácil su diagnóstico. Acá, pues, por el tipo de tinciones que tenemos, es más la fluoresceína que está a nuestro alcance. ¿Ok? Y, perdón, y en el centro va a haber un defecto epitelial y es donde se va a captar la fluoresceína. Si pusiéramos el rosa de bengala, sería en los bordes. Y la dendrita fantasma o residual en el estroma superficial. Esta también es pregunta de examen. Y ahora tenemos entre la dendrítica y la geográfica. ¿Qué pudo haber pasado entre esta y esta? ¿O qué diferencia va a haber? El tamaño y el desencadenante que pudo haber pasado, que por X o Y motivo lo trataron en algún otro lugar, médicos familiares o simplemente se autoprescribieron y empezaron a utilizar algún tipo de corticoides. Entonces el defecto epitelial es extenso, geográfico grande, en pacientes inmunodeprimidos o con uso de corticoides tópicos. Por eso lo que mencionaba el doctor Muñoz acá era muy importante. En cuál sí doy esteroides y en cuál no voy a dar esteroides. Entonces, en esto, en el epitelial, muy importante de esto, que se vayan a casa con esto. Epitelial, no esteroides en la etapa inicial, ya en el estromal y el endotelial, ahí sí nos va a ayudar mucho. Y los bordes muestran ramificaciones y tinción típica herpética. Entonces, como pueden observar, aquel es muy fino, muy delgado y cómo se va ramificando como que fuera un rayo, versus el otro, pues que ya son zonas muy grandes, ya pues el tamaño sí va a ser considerablemente más. Y por último tenemos la queratitis marginal. Como pueden observar en la imagen inferior, van a observar que justo en el borde se puede llegar incluso a confundir uno, pues algún tipo de queratitis estafilocócica o algo por el estilo, pero que también es un grado de queratitis epitelial herpética. Importante siempre las preguntas encaminadas para que nos dé un poco más de información y saber qué tipo de diagnóstico estamos teniendo. Y la lesión va a ser cercana al limbo, no sé si la alcanzan a observar en esta zona acá, y puede parecer realmente una úlcera catarral estafilocócica. Entonces hay que hacer muchas preguntas, mucho interrogatorio, preguntar cuánto tiempo lleva, si es primera ocasión, si ya tenemos el antecedente previo, cómo ha pasado esto o qué más, ¿no? Y va a ser asociada a disminución de la sensibilidad corneal. Como les había dicho, siempre hacer este tipo de pruebas para ver hipoestesias corneales. Y va a haber una inflamación estromal importante por mediadores proinflamatorios límbicos y pues resistente al tratamiento y puede evolucionar a una úlcera trófica. Como pueden observar, todos estos tipos de queratitis epitelial pues van a estar en epitelio, pero aún así el tratamiento cuesta que penetre, ¿no? Entonces, muy importante cuando ustedes observen esto, tratar de bajar toda la carga viral que encuentren, ¿no? Limpiar toda la zona, todo alrededor, toda la periferia, microdacin, el uso de isodine también, que sí es muy irritante, es muy incómodo, pero a veces cuando encontramos este tipo de lesiones, y ustedes ya le pusieron fluoresceína, pusieron rosa de bengala y todo, pues va a tener tanta captación y todo, que va a ser como quien dice una capa sobre otra capa sobre otra capa. Y ustedes colocan el aciclovir, ya sea tópico, ungüento, el que encontraron, encima de todo eso su penetrancia no es tan buena. Algunos autores, algunas escuelas lo que hacen es que al momento del diagnóstico y que ya están completamente seguros de que es algo viral, desepitelizan un poquito alrededor más bien, pueden poner algo de isodine, microdacin, y posterior a eso el tratamiento. ¿Para qué? Para que tenga una mejor penetrancia pues, a todos los tejidos. ¿Ok? ¿Pasamos?
Y ya posterior a eso tenemos las otras variantes, que va a ser la queratitis herpéticas estromales, de las cuales podemos encontrar la úlcera metaherpética. Esta no se va a asociar al virus activo y es más una complicación posherpética y no una infección activa como tal. No sé si se alcanza a ver o se observa cómo ya se encuentra en partes más profundas de la córnea. Ya no se encuentra solamente en epitelio o no está en epitelio, ¿ok? Y la etiología va a ser multifactorial, desde toxicidad por antivirales tópicos, que fue el tratamiento que nosotros estuvimos dando, y esta va a ser una secuela, traumas microepiteliales, el mismo tallado, la misma oración, el mismo colocarse, lo que ustedes desepitelizaron pudo generar esto, y déficit de factores tróficos nerviosos, a su vez de hiposecreción lagrimal, inflamación estromal subyacente crónica. Recordando que es un cuadro que no va a resolver en 1 o 2 días, la inflamación también juega un papel importante en todo esto. Y por último, en la clínica va a ser esto, que es como la forma rugosa del epitelio o como que tuviera un pequeño, ¿cómo les puedo decir? Olas o ondulado que se puede observar en el epitelio, ¿no? Y va a evolucionar un efecto un defecto con bordes lisos, grisáceos y elevados. Y aquí es la tinción al inverso. La rosa bengala marca las células migrantes y la fluoresceína tiñe la periferia. Generamos ese cambio. Avanzamos. Y por último tenemos las endotelitis herpéticas. Ya estamos llegando a las partes más profundas de córnea. Y en esta vamos a encontrar la endotelitis localizada o queratitis disciforme. Pues puede tener ese nombre porque incluso va a tener una forma de disco. Esta pregunta también la hacen muchos los corneólogos, incluso la doctora Betty me la ha hecho en una ocasión. Entonces también pónganla en cuenta. El doctor Rudy también le gusta preguntarlo, entonces tómenle ahí apuntes. ¿Okay? Y pues va a haber una mínima inflamación estromal sin afectación epitelial inicial. Ustedes hacen tinciones en este tipo de pacientes y el epitelio está intacto. Y el problema radica pues meramente en el endotelio. Y acá les traigo esta tablita que es el tratamiento que vamos a estar utilizando. Ya tuvimos la oportunidad y el gusto de que unas compañeras presentaran un caso clínico muy bueno, por cierto, donde hablábamos de este tipo de tratamientos y como algún estudio que se llama el HEDS, que también creo que se los pasaron, tiene pues todas las bases de por qué damos este tratamiento, por qué dar oral, por qué dar tópico, cuándo esteroides y cuándo no. ¿Ok? Entonces, en este, los precipitados queráticos focales subyacentes van a ser signo diagnóstico clave. Entonces, ustedes siempre tienen que hacer su paralelepípedo, buscar siempre en las partes inferiores, que por gravedad son los primeros lugares donde va a haber los depósitos retroqueráticos, buscando este tipo de enfermedades y el borde neto entre el estroma afectado y sano. Y aquí el tratamiento, el antiviral tópico, ¿lo ponemos sí o no? No, porque pues no está en la parte epitelial, no está en la superficie del ojo, pero el tratamiento antiviral oral y el esteroide tópico sí es lo clave acá. Entonces, el aciclovir 400 miligramos cada 4 horas o el valaciclovir, si lo encuentran, 500 miligramos cada 12 horas. Preguntar al paciente si en su primera ocasión, si es que ha tenido algún antecedente previo, cuál utilizó, si el aciclovir o el valaciclovir. Hay pacientes que el aciclovir tomado no les genera mayor impacto, no les genera tanto efecto. Entonces, en este caso, sí vale la pena migrar al valaciclovir. La desventaja es que el valaciclovir no se encuentra tan fácilmente como el aciclovir. Además de que los costos van a ser diferentes entre uno y otro. El aciclovir es muy económico y accesible. ¿Ok? Y en las dosis de mantenimiento durante el tratamiento con esteroides. O sea, todo el tiempo que estemos con el esteroide hay que estar utilizando el antiviral. Y el esteroide tópico, ¿cuál vamos a utilizar? En este caso, acetato de prednisolona. Cada 6 a 8 horas y la reducción va a ser gradual, al menos 10 semanas. Sí, 10 semanas es mucho el tiempo que lo vamos a estar utilizando, pero si ustedes lo quitan o lo destetan antes de tiempo, pueden tener más bien un regreso de la enfermedad, ¿no? Entonces, que la parte inflamatoria no les vaya a generar pues un buen efecto. Entonces,
Más o menos 10 semanas, recordando, teniendo todo en cuenta, pues que lo de la presión intraocular, pues todas las partes del epitelio que ahora vamos a estar utilizando, un esteroide tópico que también nos puede jugar en contra, entonces todo este tipo de cosas. El seguimiento sí tiene que ser estricto porque a veces por estar trabajando en un área, estamos afectando el otro. Puede que el paciente salga de la endotelitis herpética, pero nosotros le creamos una hipertensión ocular que si no la tratamos puede generar a un segundo grado un glaucoma secundario a esteroides, en especial aquellos pacientes que son hiperreactores a esteroides. Y lo otro que quiero que se lleven a casa es acetato de prednisolona. Ya saben que hay diferentes formulaciones en los medicamentos, entonces siempre el acetato va a ser mejor. Nombres comerciales, no me escuchen. Sofipren o Prednefrin. Prednefrin, correcto, ¿no? Porque ese va a ser acetato. Tiene mayor penetrancia y todo. Entonces, solo como un pequeño comercial en nombres así, ¿no? Ok, avanzamos. Y tenemos la queratitis necrosante o necrotizante. Esta va a haber una inflamación intensa con virus activos en el estroma. Por eso muy importante los esteroides, que sí en una parte nos afecta, pero es vital en nuestro tratamiento si es en estos grados, ¿no? Frecuentes en recurrencias múltiples, es decir, el paciente ya le dio una vez, dos veces, tres veces. Por eso la importancia de preguntar cuánto le duró su cuadro, si fue pues algo leve, moderado, severo, o si nosotros estamos encontrando algún tipo de secuela, es decir, un leucoma o algún hallazgo que nos haga pensar que sí fue muy incapacitante o inflamatorio. Y el diagnóstico diferencial, difícil con otras queratitis infecciosas, ¿no? Entonces, herpes es otro cuadro, es algo sobre agregado o qué es lo que estamos tratando. Sí hay que buscar mucho y tratar de utilizar tinciones, ver secreciones, ver fondo de saco. Si en algunos casos podemos hacer cultivos para hacer diferenciaciones, porque podemos tener incluso algo herpético sobreinfectado. Entonces, parte también a veces del combo que estamos tratando viene siendo el tratamiento tópico si es necesario, el tratamiento con esteroides si es necesario y colocamos algún antibiótico profiláctico, ¿ok? No es cada hora o cada 2 horas, es profiláctico, entonces viene siendo 6 o cada 8 horas, solo pues para que no tengamos una sobreinfección y riesgo de reblandecimiento y perforaciones corneales. Mucho adelgazamiento que puede llegar hasta una perforación, ¿ok? Y asociado uveitis y glaucomas secundarios a cuadros refractarios o incluso que nosotros hemos estado provocando. Avanzamos. Y en las queratitis estromales inmunitarias o queratitis intersticiales, como su otro nombre, vamos a encontrar opacidades focales, multifocales difusas en el estroma. Entonces, observen bien esta imagen. Regresa a la anterior. ¿Encuentran diferencia? Queratitis necrosante, otra vez la otra. Queratitis estromal inmunitaria. Muy bien. Entonces, sí tiene pequeños cambios, pequeños datos que ustedes pueden ir pensando entre uno y otro, pero si solo lo ven así rápidamente, pues no está tan fácil de decir, ah, sí es estromal, ah, sí es endotelial, ah, es esto. Tienen que usar todas sus magnificaciones, tienen que utilizar todas las angulaciones para ver en qué profundidad de la córnea está, si superficial, profunda o intermedia. Y en base a eso, ya ustedes van a saber más a qué se los está derivando. Y pues vamos a encontrar un anillo inmunitario con epitelio y endotelio relativamente preservados. Como pueden observar acá, se ve hasta como este reborde del epitelio engrosado. ¿Ok? Y su etiología actual más frecuente es pues el virus del herpes simple y va a ser más unilateral. Pero podemos encontrar neovascularización estromal profunda, típicamente unilateral. Vamos a encontrar sectorial y a múltiples niveles. Como pueden observar acá, tenemos un vaso nutricio principal en esta zona y luego unas ramificaciones de cada uno de ellos, que en la imagen anterior no se encontraba. ¿Ok?
y conduce a una cicatriz corneal importante. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, cicatrices corneales, porque eso ya una vez que llegamos ahí, pues vamos a tener que a un futuro hacer algún tipo de procedimiento para pues, mejorar algo de agudeza visual. En especial si esto está en el eje visual, pues ya el paciente quedó con algún tipo de discapacidad visual. Ah, perdón, regresa una, disculpe, regresa una. Y aquí el tratamiento, perdón que doc, se lo esté moviendo. Eh, Muy importante si hay úlcera o si no hay úlcera. El tratamiento se va a dividir en dos. Si tenemos úlcera, el tratamiento tópico lo vamos a utilizar, ¿sí o no? No, en grande dice ahí, no. Ahora, el tratamiento antiviral oral y esteroide tópico. La dosis nuevamente, recuérdense, las 400 miligramos, pero ahora va a ser cada 12 horas. Y el balaciclovir, 500 miligramos cada 12 horas, ¿ok? Ya va cambiando, ya no es 5 veces al día, aquí solamente es 2 veces al día. Y la dosis de mantenimiento durante el tratamiento con esteroide. Todo el tiempo con el esteroide va a ir el aciclovir acompañado. Y si tenemos úlcera, sí cambian las dosis. El aciclovir pasa a 800 miligramos cada 4 horas y el balaciclovir a 1 gramo cada 8 horas. Igual la dosis va a ser durante todo el tiempo que estemos utilizando el esteroide. Y el esteroide, por el otro lado, siempre va a ser el mismo, que va a ser el acetato de prednisolona. Lo único que nos va a variar acá va a ser la periodicidad, que en el primero, en el que es sin úlcera, va a ser cada 6 a cada 8 horas, y si ya tenemos una úlcera, va a ser alrededor de cada 12 horas. ¿Ok? Pues sí, doctor. La dosis de mantenimiento del esteroide. Vamos a ver cuál, digamos, en el diseño se cada 2 horas. Pues depende de nuestra evolución, cómo vamos pues evolucionando, valga la redundancia, ¿no? Si el paciente tiene algún retroceso, si el paciente se sobreinfecta, si es hiperreactor, o que en base a eso nuestras modificaciones, que pues no nos podemos apegar pues como a un libro de cocina, sí o sí, esto es si pues todo nos va bien, pero si no, pues tenemos que modificarnos según cómo evoluciona el paciente. Ujú. Está bien, nos quedamos de repente, a ver, que tenga esa mejora, me quedo con el aciclovir 800 miligramos cada 4 horas de 4 a 6 semanas y luego lo bajo a una dosis de mantenimiento mientras quito la pérdida. Sí, Sería cada 12. así es. Y me quedo con el. Sí, pues entonces, por eso pregunto, o sea, si se quedan 4 o 6 semanas de esa manera y luego lo bajamos cada 12 horas y lo bajamos a 400. Entonces, recuerden que en teoría nosotros deberíamos solicitar estudios de laboratorio para ver cómo está este paciente. Y por eso les digo, no nos podemos casar con un tanto tiempo. Tenemos que individualizar cada caso y en base a eso decidir cuánto tiempo podemos llegar a utilizar, si es beneficio o si solamente le estamos perjudicando algo más. Además de eso, recuerden que vamos a ver más adelante otro tipo de terapias donde podemos utilizar ahorradores de esteroides. ¿Por qué? Por este tipo de casos, ¿no? Aquellos pacientes hiperreactores, aquellos pacientes que no pueden utilizar por mucho tiempo, por X, Y, Z, ¿cómo se llama? Motivo, tenemos que hacer algún tipo de cambios, ¿no? Muy bien, avanzamos. Y tenemos la queratopatía lipídica. Esta va a ser causada por exudaciones lipídicas a través de neovasos corneales y que va a estar permeable. Además de esto, vamos a encontrar una acumulación de queratocitos y matriz intercelular. Como pueden observar, se va a ver un acúmulo como medio amarillento en todo su entorno y va a ser una consecuencia clínica que va a generar una pérdida visual de todo esto. ¿Ok? Y pues obviamente esto sí nos va a estar generando a que a un futuro nosotros vamos pensando en algún tipo de trasplantes o algún tipo, pues, de colgajos, perdón, de algún tipo de trasplantes corneales, ya sea sectoriales o todo, pues para mejorar algo de óptica y de visión a este paciente. ¿Avanzamos?
Y luego tenemos la queratoveitis herpética. Entonces, todavía aquí estamos viendo cuadros todavía más inflamatorios, más agresivos, que nos pueden generar, pues, todavía más sintomatología. Si, pues, tenemos el antecedente de herpes y tenemos un cuadro de uveitis, pues, ya desde ahí vamos encaminando un diagnóstico con el otro. Pero si es primera ocasión, primera vez, y pues nos está generando todo esto, pues buscar así muy específico algún tipo de desencadenantes y va a hacer algún otro tipo de pruebas que vamos a ver, ¿ok? Generalmente granulomatoso con precipitados queráticos en grasa de carnero, como la gran mayoría de las uveitis, y va a haber una iritis sectorial con humor acuoso plasmoide. Complicaciones, sinequias posteriores, como la gran mayoría de las uveitis, atrofias del iris, cataratas y glaucomas secundarios. Entonces, nada de esto es específico que ustedes dicen es una uveitis por herpes. O sea, si se fijan, todo esto es como la gran mayoría de los uveitis en general, que pues son cuadros inflamatorios. Entonces hay que buscar mucho para poder decidir si es por herpes o no. Ahora, signos clínicos, uveitis unilaterales con hipertensión ocular, siempre sospechar virus de herpes zóster. Eso es lo que les puede ir haciendo un poco de énfasis a qué tipo de etiología es. Avanzamos, por favor. Aquí están las pruebas que podemos solicitar nosotros para tener nuestro diagnóstico refutado y confirmado. ¿Desde qué? El PCR. ¿Qué ventaja va a tener? Una alta sensibilidad. ¿Qué desventaja va a tener? Pues sus costos, ¿no? Entonces, no todos lo tienen. Uno, pues hay que solicitarlo en laboratorios y muchas veces los laboratorios no son los más adecuados en mundos o en lugares de primer mundo, pues existen laboratorios oftalmológicos donde nosotros mandamos PCR, cultivos, anticuerpos y todo este tipo de pruebas a nuestros laboratorios específicos, pero pues no estamos ahí. ¿Okay? ¿Y cuáles van a ser las observaciones? El PCR va a ser la prueba de elección. Ese va a ser como nuestro gold standard para este tipo de enfermedades. El cultivo viral, pues poco usado actualmente y requiere transporte a 4 grados. Entonces, si ocupamos una cadena de frío, si ocupamos, pues que todo se pueda realizar de la mejor manera para no tener, pues, una mala toma o incluso, pues, quien lo va a tomar también puede generar algún grado de sesgo. Los anticuerpos fluorescentes son rápidos pero menos sensibles y pues interfiere con la fluoresceína. Y por último, el frotis de zinc económica pero una baja precisión. ¿Okay? Entonces, de todos, el que más se usa a nivel mundial es el PCR y cuando yo es el que más se utiliza es, hacemos poco y de ese poquito el que más es el PCR. ¿Ok? Avanzamos. ¿Y cuáles son los principios generales del tratamiento? La diferenciación que les estuve haciendo el hincapié, ¿no? Si es epitelial, el virus activo y requiere antivirales. Y si es queratitis estromal o endotelial, este va a ocupar pues tratamiento con corticoides, ¿no? El objetivo, prevenir cicatrización, neovascularización y pérdida de la visión permanente. Recuerden que pues esta es una de las principales cegueras corneales que se van a presentar. ¿Estamos? Entonces, nuevamente, acá les traigo en la queratitis epitelial infecciosa el tratamiento de cómo vamos a usar. Si es una úlcera dendrítica, el tratamiento viene siendo tópico, aciclovir en ungüento, 3% cada 4 horas y el ganciclovir gel al 0.5% cada 4 horas. Cuando escriban en sus recetas poner gel oftálmico, recuerden que existe aciclovir también para piel y no es la misma concentración. Si el paciente se pone ese tipo de aciclovir, gel o ungüento, como lo encuentre, para piel en ojos, realmente pues sí le genera mayor molestia y pues no es lo indicado, ¿no? Y el ganciclovir, pues lo difícil que lo van a encontrar, ¿ok? Y diferenciación, si es una úlcera geográfica, es decir, pues le dieron esteroides, pues por X o Y motivo, pues llegamos a eso, el tratamiento va a ser el doble. Si aquí estábamos hablando de 7 días a 10 días, vamos a pasar de 14 a 21 días. El tratamiento va a ser por mayor tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Con los antivirales tópicos, son muy buenos para pues, tratar el virus, pero pues van a ser muy epiteliotóxicos. Entonces, realmente el tratamiento que nos va a ayudar más es el sistémico. Si se fijan, estos son periodos cortos, 1 semana, 2 o 3 semanas que estamos utilizando este tipo de tratamiento
el tópico. Pero el sistémico, como las otras clasificaciones, lo utilizamos 10, 12 semanas, o sea, por mucho mayor tiempo, que al fin y al cabo, el que se ha demostrado que genera mayor efecto realmente es el sistémico. ¿Ok? Y en el sistémico, la dosis de este va a ser aciclovir 400 miligramos cada 4 horas, valaciclovir 500 miligramos cada 12 horas o el famciclovir 250 miligramos cada 12 horas. Y en la geográfica va a ser 800 cada 4 horas, valaciclovir 1 gramo cada 8 y vamciclovir 500 cada 12 horas. Sí les recomiendo que tomen fotos o que tengan una tablita de la diferenciación de cada uno de ellos. Les soy honesto, a veces me pasa de que y en la epitelial, ¿cuál era la dosis? 400 o 800 y esto. Entonces, pues ténganlo. Excelente si se lo aprenden, perfecto. Pero si no, pues hoy en día, pues el alcance de tener pues todo esto aquí a la mano, pues nos puede ayudar a una fotografía o saber dónde buscar. Hoy en día, pues obviamente el inteligente tiene la ventaja, pero el astuto todavía tiene más. ¿Por qué? Porque sabe dónde buscar las cosas. Entonces, apréndanselo y también sepan dónde buscar las cosas. Y por último, el esteroide, un gran no. ¿Okay? Aquí no lo vamos a utilizar porque va a ser contraproducente. Avanzamos. ¿Qué me queda decirles también de esto? Recordar la dosis del aciclovir. Hay diferentes presentaciones. Entonces, a veces, pues las tabletas hay que decirles mucho, mire el gramaje de cada una de las pastillas, porque vienen en diferentes presentaciones. Entonces, puede que si son de 400 miligramos, pues es una sola tableta, pero a veces la encuentran en presentaciones de 200 miligramos. Entonces el paciente solo se está tomando una cuando realmente se tiene que estar tomando dos. Entonces, escribir en la receta tanto de miligramos, si es de 400, una tableta. Si es de 200, dos tabletas. Si es mucho, de estarle encima al paciente, explicarle para que todo funcione apropiadamente. ¿Okay? Y en las queratuveitis o queratitis estromales, fundamental acá, sí los esteroides, ¿no? Y la profilaxis antivirales sistémicas. Corticoides, el acetato de prednisolona o dexametasona al 1% y reducir gradualmente, ¿ok? Ya vimos que son periodos largos de tiempo que vamos a estar utilizando los esteroides, pero una vez que nosotros vemos que nuestro cuadro inflamatorio va cediendo, ya pegando las 10 semanas, 12 semanas, si el paciente se puede, lo podemos destetar. Si por X motivo, presiones intraoculares elevadas o pues ya el paciente tiene un grado de glaucoma o algo por el estilo, podemos utilizar algunos otros esteroides que no generan tanto aumento de la presión intraocular. Desventaja, pues no tienen tanta penetrancia. O sea, es una por otra, ¿no? Y la profilaxis antiviral, que es el aciclovir, 400 miligramos cada 12 horas o su equivalente, ¿ok? Y en casos graves, necrosantes, iritis focal, combinar antivirales sistémicos y tópicos antes del corticoide. En algunas ocasiones, si tenemos esa sospecha de que todavía será algo en epitelio o solo es QPS o qué, podemos iniciar con el tratamiento únicamente lo tópico y el antiviral sistémico y pasado 48 a 72 horas podríamos hacer una prueba terapéutica con el corticoide, ¿ok? Explicándole al paciente todo lo que puede pasar y nosotros citándolos frecuentemente para ver cómo evoluciona. ¿Sabes? Y en la queratitis meterpética o trófica, realmente aquí no hay un virus activo, como les había enseñado en las fotografías anteriores, y aquí lo que queremos es restaurar la superficie ocular. Las medidas terapéuticas, suspender fármacos tóxicos, utilizar todo que sea libre de conservadores del tipo de gotas que vamos a estar utilizando, lágrimas artificiales y lentes de contacto de vendaje, y suerautólogos, membranas amnióticas o oclusiones del punto lagrimal. ¿Por qué nos va a ayudar esto? Nos va a ayudar a que tenga mayor tiempo de estancia el medicamento en la superficie ocular al hacer oclusión del punto lagrimal. O simplemente le podemos decir, pues que tape un poquito el punto lagrimal posterior a la instilación de la gota y que lo mantenga cerrado para que dure un poquito más de tiempo. ¿Ok? Y los corticoides tópicos solo si hay inflamación subyacente leve. ¿Pasamos?
Acá los diferentes tratamientos, como pueden observar, existe desde la aciclovir, ganciclovir, pero también encontramos este otro medicamento que se utiliza más en países europeos, en Francia y España, lo pueden encontrar, ¿ok? Si van a Guatemala, países centroamericanos, Honduras, también pueden encontrar este medicamento que viene de la casa de Menarini. Muy bueno, pero sí es caro. Y el tratamiento es mucho más corto, solo son 7 días tomados. ¿Ok? Entonces, el aciclovir existe tanto en la parte oral como tópica, el ganciclovir de igual manera, el trifluridina tópico y el valaciclovir o famciclovir oral y si hay resistencia a la ciclovir, más comúnmente en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Ahí están los diferentes comentarios que podemos encontrar el aciclovir, alta especificidad pero baja toxicidad, ganciclovir, similar eficacia, es una opción más moderna y pues como no se ha utilizado tanto como el otro, hasta cierto punto tiene mejor eficacia. La trifluridina, eficaz pero más tóxica para el epitelio y pues el famciclovir, el famciclovir, pues la alta biodisponibilidad que podemos encontrar de este. ¿Avanzamos? Y por último, los corticoides y agentes inmunomoduladores. La pregunta es millón. ¿Qué puedo darle si no le puedo dar un esteroide? Idealmente, pues esta es nuestro trabajo, ¿no? Nuestra herramienta de trabajo, la prednisolona, en su defecto la dexametasona. Pero si no, podemos utilizar estas otras alternativas que van a generar el tacrolimus o la ciclosporina. La ventaja de esto es que pues también son llamados ahorradores de esteroides porque nos ayudan a inmunomodular la inflamación, pero la desventaja es que si son muy incómodos para el paciente. Se colocan una gota de tacrolimus y duele o pica o molesta mucho, una por otra, ¿no? Al igual que la ciclosporina. De estas dos, la que más van a encontrar, pues es la ciclosporina, ¿ok? Versus el tacrolimus. Y por último, el tratamiento. Ya se dio todo, ya resolvimos todo el cuadro, pero el paciente quedó con lo que estábamos tratando de evitar. Cicatrices, neovascularizaciones, leucomas, cualquier opacidad pues, de la superficie o alguna estructura de la córnea. El paciente, al fin y al cabo, lo que quiere es ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a indicar? ¿O cuándo son las indicaciones? Una cicatriz corneal densa con pérdida visual. Si es periférico, si no afecta el eje visual, pues le podemos explicar al paciente pues que sí lo tiene, que sí tiene su leucoma o su defecto ahí visual, pero que no le está afectando el eje y no molestemos lo que no molesta. Versus a lo que sí está en eje visual, el paciente no ve, pues tiene baja visual y dice, doc, es que pues no veo o tengo que tener alguna posición compensatoria para poder ver, pues ahí sí tenemos que ofrecerle a nuestro paciente algún tipo de procedimiento. Y si hay úlceras persistentes o perforaciones inminentes, es decir, estamos tratando con todo nuestro arsenal, pero aún así el paciente se está adelgazando esta córnea y pues lo más seguro es que llegue a algún grado de perforación, pues tenemos que tratarlo antes de que llegue a eso, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son nuestros arsenales o opciones quirúrgicas? El trasplante corneal, que puede ser esperar más de 6 meses tras la infección activa, porque ¿qué pasa? Si ustedes hacen un trasplante en caliente, pues tienen más datos de rechazo, que parte de lo que ustedes dejen de esa córnea tenga todavía datos o infección por el herpes, y ustedes al poner la córnea donadora, pues afecten a esta nueva córnea, y por ende un rechazo de esta. Tasas de reactivación del 44% y rechazo al 46% a 2 años. No son baratas, no son fáciles de conseguir. Entonces, todo lo que sufrió el paciente para poder llegar a un trasplante de córnea, pero por no esperar o no darle un tratamiento adecuado o hacer las cosas en el orden que va, un rechazo del 46%. Es muy alto, casi la mitad de los que van a trasplantar en 2 años. Cuesta alrededor de 100,000 a 120,000 pesos una córnea. Entonces, no es algo para que, bueno, se rechazó otra. ¿Ok? Y el aciclovir profiláctico disminuye la recurrencia y fallo de injerto. Si ya sabemos que este paciente va para un trasplante corneal, le dejamos de mantenimiento y de sostén el aciclovir tomado y profiláctico. En algunos pacientes, más cuando
vayan a rotar en Guatemala, van a ver cuánto trasplante de córnea hay. Vean en los protocolos si fue por algún tipo de herpes, cuánto tiempo utilizan este aciclovir, ¿no? Y los antivirales orales profilácticos de por vida considerar, como mencionábamos, pues no por una cosa podemos dañar otra. Siempre hacerles pruebas hepáticas, pruebas renales y ver cómo este paciente está tolerando este tipo de medicación, ¿no? Y si estamos ante el segundo ítem, que son las úlceras, los colgajos conjuntivales, ¿ok? Permite visión ambulatoria funcional, más si es algo periférico, pues todavía nos puede ayudar un poco más. Así es en la zona central, pues, en modo un colgajo de Gunderson o algo por el estilo, nos ayuda a protegernos, pero sí también le bajamos pues la visión por este mismo colgajo. Y útil si hay contraindicación para cirugía mayor. A veces siempre vamos a ir al trasplante, pero por mientras podemos hacer algún grado de colgajo, ya sea pediculado, total, parcial, sectorial, ¿ok? Para que nos ayude a congelar un poco el cuadro y posterior a eso hacer el trasplante, ¿ok? Y por último, podemos utilizar también las membranas amnióticas. ¿Qué ventaja nos generan las membranas amnióticas? Tienen factores antiinflamatorios que nos van a ayudar a contrarrestar todo esto que nos está afectando. Hasta cierto punto, su óptica nos genera mayor visualización que un colgajo. Un colgajo ustedes lo colocan y el paciente, pues si la visión se la están omitiendo. Versus la membrana amniótica es un poco más transparente, ¿ok? Favorece la epitelización y reduce las metaloproteasas e inflamación. Entonces, nos genera todos estos puntos a favor. Desventaja, pues los costos, ¿no? Y que en algunos casos no ocupa una membrana, sino que podemos hacer algún tipo de técnica que es como en sándwich, es decir, que vamos a doblarla una sobre otra y hacer una multicapa. Pero ¿qué pasa? Pues ya no vamos a ocupar una membrana, vamos a ocupar dos o tres. Y pues los costos son pues ya más elevados. Avanzamos, según yo creo que esta es la última, sí. Y pues no sé si tengan alguna duda o pregunta de esto. Es un tema así muy interesante, muy, ¿qué les puedo decir? A confundir que la dosis de este, pero ahora cambió a este y lo otro. Importante que se lo aprendan y lo lean para fines de examen, si van a venir lo de las dosis. Entonces, para que le pongan un poquito de atención en eso. ¿Alguna duda? ¿No? Doctor, pregunta. Pero siempre es muy difícil saber que se puede no tener. Pues es como el dolor, es subjetivo acá. Hay pacientes que ustedes lo ven y tienen una úlcera y pues no les genera tanta molestia. Y otro paciente que tiene una úlcera dentítica y periférica chiquitita y les está dando bastante molestia. Entonces, mi respuesta sí es un área gris, donde sí y no. Entonces va a depender de cada paciente, pero en general sí, sí va a tener mucha fotosensibilidad. Sí. Nada más. Doctores.